Son imágenes del último ataque de lobos en la localidad abulense de Salvadiós, una zona en la que nunca habían visto al lobo ni sus daños. En este caso ha muerto una treintena de ovejas, aunque sus efectos también afectan a las que quedan vivas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El lobo vuelve a espacio abierto. El conflicto social ganadero-animal salvaje no es nuevo, pero sigue sin resolverse. Castilla y León se consolida como la reserva del lobo en España. Según el último censo del que disponemos, existen unas 179 manadas, unos 1.600 lobos, lo que significa un incremento aproximado de un 20% respecto a la pasada década. La Junta de Castilla y León, de quien depende la conservación y el control de esta especie, tiene estos datos, mientras que los ecologistas creen que el número de lobos es menor. Ecologistas, Administración Regional y ganaderos tienen su propia versión y disponen de diferentes soluciones que hoy queremos debatir. Para ello nos acompaña el director general de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, José Ángel Arranz. Buenas noches. Buenas noches. Me imagino que su papel es el más complicado de todos, porque usted está en el medio de muchos intereses. Pues lo que hemos intentado siempre en la gestión del lobo es buscar ese equilibrio que yo creo que es necesario para sacar adelante la gestión del lobo. ¿Y cree que ha habido alguna modificación? Nosotros de vez en cuando en este programa hemos hablado de lobo, hace aproximadamente 3 años. ¿Ha cambiado algo a mejor o a peor por la situación? Estamos a la espera también de ese plan de conservación en el que supuestamente habrá modificaciones, porque el anterior parece que no dio el resultado que se esperaba. Bueno, yo creo que sí, que va habiendo avances, ¿no? De hecho, uno de los mayores problemas con lo que nos afrontamos pues, a la hora de gestionar el lobo, el principal problema, yo diría que el único problema de gestión que tiene el lobo es la compatibilidad con la ganadería extensiva, ¿no? Y sobre todo la compatibilidad en las zonas de nueva ocupación, que fundamentalmente están al sur del Duero. De hecho, aquí el ejemplo que se ponía era de un nuevo ataque al sur del Duero. Nuestras poblaciones de lobos se están consolidando también al norte. Evidentemente, si hay lobos y hay ganadería extensiva, va a haber ataques, pero entendemos que estos ataques deben tender a estabilizarse, a normalizarse, a indemnizarse de una forma adecuada si se llegaran a producir y de una forma rápida. En eso estamos trabajando, hemos dado pasos y posiblemente nos queda todavía camino por recorrer. Aunque recorramos camino, siempre que haya lobos y haya ganadería extensiva, aunque pasen años, seguirá habiendo conflicto, porque así se ha demostrado en aquellos sitios donde existe lobos y ganado. Bueno, una de las personas que más sabe de lobos es Mario Sáez de Buruaga. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Es director de Consultora de Recursos Naturales, es científico y una de las personas responsables del último censo de lobos que tenemos aquí en Castilla y León. Bueno, por cerrar, porque hay muchas dudas y muchos datos que a veces los medios de comunicación, por falta de contrastar, pues se da un titular y luego solamente el verdadero es uno. ¿Hay más lobos que hace una década? ¿Eso está confirmado? Hombre, en Castilla y León, y sin lugar a dudas, pero también, y aunque estemos aquí en Castilla y León, han sido ya presentados, aunque todavía a punto de ser publicados los datos, por eso me atrevo a decirlos ya, los datos de Galicia, de Asturias. Afortunadamente, desde el punto de vista de la conservación, hay más lobos, en torno a un 20% más. Desde el punto de vista del censo ya de Castilla y León, cuando se dice bueno, que es contestado, vamos a ver, el censo de Castilla y León, tengo primero el deber de nombrar a quien han hecho el esfuerzo enorme de más de 54.000 kilómetros a pie, que son los agentes medioambientales y celadores bajo la dirección científica nuestra, efectivamente,
Y lógicamente contar lobos, que siempre es difícil, pero el esfuerzo que se ha hecho aquí ha sido tremendo. Creo que no hay contestación al censo desde el punto de vista científico. Ahora, a partir de ahí, que salga en 1, 2, 20 periódicos, es igual, una opinión de alguien, pues bueno, yo estoy siempre dispuesto a debatir, pero claro, desde el criterio científico. Lo importante, en todo caso, es que efectivamente a los biólogos nos interesan mucho las tendencias. Desde el punto de vista de la tendencia numérica del lobo, creo que nadie discute, nadie que conozca la especie, nadie que esté en el mundo científico, que el lobo en Castilla y León se ha incrementado y que tiene problemas, si luego quieren que hablemos, graves en algunos de los sectores geográficos de la comunidad, que lógicamente es extensísima, es la mayor o la segunda mayor, creo ya, de Europa. Luego hablaremos de esos territorios y sobre todo del Duero. No es lo mismo estar al norte que al sur de este río. No sé si tienen los mismos datos nuestro siguiente invitado, Luis Suárez, buenas noches. Hola, buenas noches. Responsable de especies de WWADENA. No sé si los datos son distintos, porque claro, yo creo que en función de las manadas, del número de lobos, la gestión tiene que ser distinta, es decir, a la hora de pues si hay que incrementar el número de licencias para poder cazarles o si hay que aplicar pues otro tipo de controles. Bueno, nosotros no es que tengamos datos distintos, los datos son los datos oficiales, podemos a lo mejor discutir determinados detalles, pero yo estoy de acuerdo con Mario en una cosa, que ese ámbito de la discusión debe ser el ámbito científico, es decir, lo que tenemos que ver es si los datos que se están presentando ahora del último censo son estrictamente comparables con los del censo anterior, si realmente ese 20% de incremento es real, pero es un ámbito, digamos, de la discusión que yo creo que es interesante dejarle limitado al campo científico. Es verdad que tiene implicaciones en el campo de la gestión y yo creo que es ahí donde debemos de incidir, ¿no? Es decir, tenemos que ser muy cautelosos con esas cifras porque si nos condicionan cupos por ejemplo, de caza, pero también tenemos que aprovecharlas, y Mario también incidía en un tema que es qué es lo que está ocurriendo en determinadas zonas, por qué no avanza el lobo en determinadas zonas, o si está avanzando en otras, cosa que nadie puede discutir, como puede ser al sur del Duero, qué medidas de gestión hay que aplicar. Y yo creo que ahí tiene que estar la gran discusión, o sea, yo creo que tenemos que mover ya la discusión sobre si hay más lobos o menos lobos, y sobre todo tenemos que centrar la discusión en qué tenemos que hacer para compatibilizar la existencia del lobo con la ganadería extensiva, que lo peor de todo es que yo creo que sabemos en general lo que hay que hacer, porque el lobo no acaba de aterrizar en Castilla y León ni en Europa, ¿no? Lleva aquí antes de que nosotros estuviéramos, y muchas de las prácticas que se ponen en marcha para fomentar esa coexistencia se conocen de antaño, pero lo que hay que hacer es impulsarlas, ¿no? Y ahí quizás lo que hay que pedirle es no tanto a la Dirección General de José Ángel y a la Consejería de Medio Ambiente, sino a otras consejerías, como puede ser la de Agricultura, que es la responsable de temas ganaderos, que eche una mano porque es la que tiene capacidad, recursos y sobre todo competencias en este tema. Al siguiente tertuliano le vamos a preguntar si es compatible la ganadería extensiva con el lobo. Jesús Muñoz, buenas noches. Hola, buenas noches. Responsable de Medio Ambiente de la organización agraria UCCL. ¿Qué cree usted? Que se puede, lo primero, ¿quién cree que está dando de comer a lobos? ¿El lobo por su cuenta puede buscarse la vida o son los ganaderos los que le están dando de comer? Yo creo que le están dando de comer los ganaderos y además a cambio en muchos casos de nada, porque el problema que tenemos es que hubo que ganar una sentencia para llegar a un pago patrimonial. Y aún después de ganar esa sentencia, desde luego lo que pedimos a la Administración, lo primero que habría que pedirle es que los plazos sean mucho menores. Nosotros en Ávila iniciamos los expedientes en el mes de febrero de 2014. Todavía no se ha resuelto ningún expediente y, por supuesto, no ha cobrado ningún ganadero. Entonces, la primera pregunta que me hacía, pues yo creo que es muy difícil la compatibilidad mientras sigamos como estamos haciendo las cosas actualmente en Castilla y León. Y yo creo que las cosas no se están haciendo bien. El plan de gestión, que yo personalmente llevo desde que se inició el plan de gestión, pues levantó expectativas entre los ganaderos. Pensábamos, yo entre ellos, que bueno, si hacemos un plan de gestión, gestión es eso, gestionar dónde tiene que estar el lobo, dónde no tiene que estar el lobo, y resulta, y hay casos muy curiosos, que en las zonas donde hay más fauna salvaje, es precisamente donde menos lobos hay, y el lobo, sin embargo, hay mucho lobo donde hay ganadería doméstica.
Claro, la facilidad que tiene el lobo de apropiarse de un alimento es mucho más fácil con la ganadería doméstica. Esta ganadería, en muchos casos, en las zonas al sur del Duero, no se sabe defender el ganado. Claro, porque no han tenido nunca, hacía más de 50 años que no había lobo en estas zonas. Será una de las preguntas, saber exactamente por qué el lobo llega a lugares donde no había estado nunca, no se le había visto nunca o hacía muchísimos años que no pasaba por allí. Está claro que cada uno tiene sus intereses y ve este conflicto de una manera. Castilla y León es tierra de lobos, pero los ganaderos no están dispuestos a alimentarlos. El río Duero marca la línea de protección de este cánido. Al sur de este río no se puede cazar, aunque el Ministerio de Medio Ambiente ya ha solicitado a la Comisión Europea una modificación de la Directiva Hábitat para poder hacerlo. El Ministerio de Medio Ambiente intenta que el lobo ibérico no sea una especie protegida al sur del río Duero. Hace justo un mes, García Tejerina confirmaba a esta casa que espera una respuesta inmediata desde Bruselas para que así sea. A la vista de lo que ha crecido y lo que se está expandiendo el lobo al sur del Duero, tanto que ha llegado a Guadarrama, está ya en la Comunidad de Madrid, hay que dar el mismo nivel de protección al norte y al sur, porque se ha demostrado que con ese nivel de protección en el norte del Duero está expandiéndose el lobo. De momento se calcula que unos 1.600 ejemplares campean por los montes de Castilla y León, demasiados para los afectados más directos, principalmente los ganaderos del suroeste de la comunidad. Llevábamos el mes pasado, que ha empezado ahí al otro lado de la autovía, y ahora pues ya tocó aquí. Pues estas ovejas, este lote concretamente, están cotizadas entre 160 y 180 euros. En cambio, esas 179 manadas que se registraron en el último censo de la Junta parecen números excesivos para las asociaciones conservacionistas. Dicen que son estrategias de la Administración para sacar más dinero en subastas y batidas. Hay un número de animales que se están contabilizando y que ya no están, y que por tanto aumentan o engrosan las manadas que hay ahora mismo y que se encuentran en serio peligro. Entre tanto, hay grupos ecologistas que se toman la justicia por su mano. Este en concreto destrozó hace unos meses varias casetas de avistamiento de lobos en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. Bueno, sin duda esa no es la forma de conservar el lobo, unas casetas que por cierto eran para precisamente el avistamiento de los lobos. Primera pregunta que ya ha salido en la primera ronda, ¿sabemos por qué el lobo está llegando a lugares que nunca había llegado y que parece que ahí es donde generan más conflicto social? Bien, pues yo creo que la respuesta es clara, y aquí ya se han dado algunas claves, pues porque el lobo está en expansión. El lobo en los años, finales de los años 70, estuvo posiblemente en la peor situación en España, en el Estado español, en concreto en Castilla y León, quedó muy limitado a algunas zonas del norte de la comunidad, sobre todo el norte del León. En el 2007 se habló de extinción casi, prácticamente, de peligro. ¿En el 2007 peligro de extinción? No, la última, en los años 70. Los años 70 no estuvo nunca con riesgo de extinción en España. Sí que las poblaciones se redujeron a lo que era fundamentalmente la Cantábrica y aquí pues también en la zona de la Alta Sanabria, ¿no? Y la zona de la Sierra de la Culebra. A partir de que cesara también la presión directa sobre la especie, pues el lobo tiene una capacidad de adaptación tremenda. Decía en mi primera intervención que posiblemente el único problema que tiene el lobo en su gestión es sus conflictos con los intereses humanos, en concreto con los intereses ganaderos. Es capaz de criar en los sitios más insospechados, de adaptarse desde la alta montaña hasta los páramos de Castilla. Puede criar en la estepa cerealista, puede criar en los maíces de cerquita de Valladolid o en las cumbres de picos de Europa, ¿no? Tiene una capacidad ecológica de adaptación tremenda. Entonces, en el momento que la presión directa sobre la especie ha dejado de ser tan fuerte, el lobo de forma natural se expande. Una especie que además tenemos comprobado y demostrado que es capaz de desplazarse en una noche 40, 60 kilómetros sin problema, ¿no? Es decir, su capacidad de expansión es clara y por eso está
colonizando nuevos territorios, lo cual, pues desde el punto de vista de valor patrimonial de esta comunidad, pues debe ser, yo creo que... Falta por salir el plan de conservación. ¿Sería necesario volver a meter presión al lobo para que el lobo no llegue a las zonas que está llegando, o entra dentro de la normalidad, que el lobo simplemente está recuperando un terreno que había perdido? Sí, vamos a ver, el lobo está recuperando un terreno donde había perdido. La pregunta no es tanta esa, como incluso tienen que venir los grandes sabios, como el propio David Mitch, ¿no?, norteamericano, que en un seminario en el Escorial hace muchos años dijo: no en todos los sitios tiene que haber lobos. Y en eso estamos de acuerdo. El tema es que el lobo es una especie totémica. El lobo tiene un problema, afortunadamente en España no tiene un problema de conservación en buena parte de su área de distribución, en la mayoría. Sí lo tiene, por ejemplo, en Andalucía. El problema es si tiene que haber lobos en todos los sitios, y luego la gestión. Quería corregir de todas maneras, el lobo, claro que se alimenta de ganado, pero afortunadamente se alimenta en muchos sitios de fauna salvaje, y en eso no es, tenía un error, compañero Jesús, en que en la mayoría de los lugares donde hay una densidad muy alta de ungulados salvajes, es donde están la mayor densidad de lobos, léase en las reservas de la Cordillera Cantábrica o en la propia Sierra de la Culebra. Pero es verdad que el lobo, donde va colonizando, pero esto aquí, nos reímos mucho cuando nos juntamos la gente que trabajamos el lobo en todo el mundo, Estados Unidos, norteamericanos, italianos, porque es una cosa que ya hemos dicho por activa y por pasiva, gran parte del conflicto está en la capacidad social de aguantar lobos. Donde ha habido décadas, 2, 3 generaciones de ganaderos que no han tenido lobos, el conflicto es muchísimo mayor. Siempre será mayor un conflicto en Ávila que en la reserva de Riaño. Y en Riaño hay muchísimos más lobos. Pero ¿qué pasa? Que el lobo no desapareció nunca. La capacidad social de aceptar el lobo en lugares donde aparece después de décadas es mucho menor. Y ese es uno de los problemas. Es verdad, y yo creo que es una buena noticia para el lobo, que afortunadamente para él la especie nada menos que de 17 a 27 manadas. Y ahí sí que quiero decir, por favor, desde luego, como director científico del censo, ¿qué sentido tendría para alguien, desde luego para mí o para el equipo, creo que para la Junta también, en aumentar 1, 2, 3 manadas, 20 manadas? No, son las que son. Y yo celebro como biólogo que al lobo le vaya bien. Ahora, luego a partir de ahí, hablemos de gestión. Y ahí es donde ya... ¿Usted cree que hay una relación de ese incremento que puede haber un interés de alguna manera, no, porque a la hora de entrar los cazadores? Yo creo que tenemos que ser serios a hablar sobre los datos y sobre lo que tenemos, y no sobre supuestas cosas que son más especulativas, ¿no? Hay unos datos, los podemos discutir, pero insisto, si los discutimos, si podemos tener dudas, si las tenemos, y además Mario lo sabe, discutámoslas sobre cómo se han obtenido esos datos, cómo se han trabajado y cómo se están, digamos, que contabilizando esos datos. Pero lo que nadie puede discutir es que hay un trabajo realizado con rigor, con intensidad, con mucha seriedad y con mucho esfuerzo, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que esa es una discusión un poco baladí. Lo que tenemos que tener es en claro dónde está el problema, y el problema lo ha puesto muy de manifiesto Mario, es decir, es una cuestión de aceptación y de coexistencia, y es donde tenemos que trabajar, y yo creo que es donde la propia evaluación de la Junta de Castilla y León, cuando hizo la revisión del plan actual, decía que un objetivo donde se había realmente fracasado, no se había alcanzado el objetivo previsto, era en la reducción de la conflictividad. Y eso se da conflicto en el norte y en el sur de la comunidad autónoma, se da conflictos, o hay conflictos en zonas donde se está cazando el lobo y en zonas donde se está cazando, y eso nos indica que no tiene tanto que ver con la gestión que nosotros hagamos del lobo, sino más bien con el tipo de gestión que hace el ganadero y con el tipo de prácticas que se ponen en marcha. Y yo creo que ahí es donde tenemos que incidir y donde tenemos que ayudar al ganadero a poder recuperar esas prácticas sin que ello le cueste un daño a su bolsillo. Y luego otra puntualización respecto al vídeo y respecto a lo que habéis dicho. No nos tenemos que olvidar que el lobo está protegido en toda la comunidad autónoma, es decir, el lobo está incluido en 2 anejos de la Directiva Hábitats en su conjunto. La diferencia es que se permite un cierto tipo de gestión al norte del Duero que no se permite al sur del Duero, pero está protegido al norte del Duero, es decir, tenemos la responsabilidad... Al sur también, si hay algún individuo que está provocando problemas puntuales, se le puede incluir... Exclusivamente vinculado a que existan daños.
Pero lo que también sí tenemos que tener en cuenta, y a mí me parece que en ese sentido el Ministerio peca de falta de rigor, es que cuando hablamos de la población al sur del Duero, no estamos hablando de la población de Castilla y León al sur del Duero, estamos hablando del conjunto de las poblaciones ibéricas al sur del Duero. Y la Comisión es muy seria y dice que la población ibérica como tal debe ser tratada. Entiendo que el régimen de gestión y las competencias son autonómicas en el Estado español y por lo tanto no le voy a pedir a José Ángel que se ocupe de los lobos de Madrid, pero sí es cierto que el Ministerio tiene que tener esa visión y lo que tiene que hacer es una evaluación de si el conjunto de la población al sur del Duero está evolucionando o no favorablemente. Y a nuestro entender no está ocurriendo algo que permita que se cambie la directiva. Puede que haya más manadas al sur del Duero en Castilla y León, pero hay que ver el conjunto y hay otras zonas donde han desaparecido en estos 20 años y seguramente estemos en una situación de empate comparado con hace 20 años porque hemos perdido manadas en Sierra de Gata, hemos perdido manadas en Extremadura, estamos perdiendo la población del lobo de Andalucía y todo eso es el sur del Duero. Entonces hay que tener una visión un poco más amplia, pero insisto, más que de hablar de 10, 15, 20 manadas, lo importante es que seamos capaces de reducir el conflicto, porque si reducimos el conflicto, el lobo, como ha dicho también José Ángel, se expande solo. Vamos a hablar de esa coexistencia. El problema es de dinero, es decir, si cuando un lobo mata a un ternero, si hay un pago de una indemnización inmediata y es justo, es decir, que es el precio que vale el ternero, bueno, lo mismo a lo mejor le da al ganadero que vaya para carne para que lo consuman los humanos que lo consuma el lobo, o es un problema de convivencia de peligro incluso para los propios ganaderos. Vamos a ver, hay un problema de dinero real, efectivamente, pero luego hay otro problema de cariño. El animal es un ser vivo, entonces el ganadero al final llega a coger un cariño a ese animal y, hombre, un ganadero cuando llega por la mañana a ver su ganado y ve, porque es que esto hay que verlo, no es lo mismo aquí que lo estamos diciendo fríamente, ahí se veían algunas fotos, entonces hay una cuestión de cariño, pero claro, el principal problema es que encima la administración siempre ha jugado un poco al gato y al ratón, es decir, no pagaba, y vuelvo a repetir el tema, es que en el mes de febrero iniciamos nosotros los expedientes del 2014 y todavía no se ha pagado a ningún ganadero. Encima, los precios tampoco entendemos que son muy reales. Yo quería hablar aquí, por ejemplo, en el tema de los terneros, porque hay que tener en cuenta el lucro cesante y también daños indirectos o colaterales. Por ejemplo, en los terneros, nosotros estamos haciendo en Ávila un tema que yo creo que es bastante justo con los terneros. Cuando el ternero es pequeño, pues lo que hacemos es quitarle, porque no tiene el mismo valor el ternero pequeño que el de 6 meses. Entonces, si un ternero no llega a los 6 meses, lo que estamos haciendo es quitándole 15 euros cada mes que tiene de menos. Con lo cual, porque lo que está pasando es que ese lucro cesante, que es el tema un ternero, cuando lo mata el lobo, pues no tiene esa capacidad de llegar al mercado, claro, ha muerto. Si ha muerto no puede llegar. Por eso estos temas, sin embargo, a veces la administración no los ha tenido en cuenta, los lucros cesantes y el tema de los daños colaterales. Es que no es lo mismo que lo que vale el ternero el momento que muere que en lo que puede llegar a valer. Efectivamente, con un gasto mínimo en muchos casos porque sí, está amamantado por la madre. Pero también quería algún entuerto. Pero vamos a ir por ahí evolucionando. Es que está aquí la administración, sí, y que quiero que conteste, luego vamos con la siguiente pregunta, quiero que conteste efectivamente si, porque, qué pasa con las indemnizaciones, por qué no son tan inmediatas. Tiene buena parte de razón. El procedimiento administrativo para pagar por una responsabilidad patrimonial es complejo, es un procedimiento que está reglado, que nosotros no podemos cambiar, es una normativa básica, reglada y que tiene que cumplir unos procedimientos administrativos, posiblemente desproporcionados para lo que es el pago final, pero es lo que está. Por eso, desde la Administración regional siempre se intentaba que hubiera una alternativa, que es lo que siempre hemos dicho, es decir, esto es posible, es una vía que va a ser lenta porque administrativamente el que se haga un pago por la administración no existen los pagos directos, existen las responsabilidades patrimoniales en unos expedientes complejos. Por eso siempre optábamos porque hubiera también la posibilidad de un seguro financiado por la administración que podía permitir al ganadero el cobrar de una forma más rápida, ¿no? Y el efecto práctico es que yo he cobrado por mi ganado.
Sí, pero es que no, de los 25.000 ganaderos, creo que una treintena han hecho el seguro. Es decir, No, seguros específicos, seguros integrales hay muchos más que lo cubren. O sea, lo que se promovió también desde la Administración es que si alguien no quería hacer otro tipo de seguro, solamente pudiera tener un seguro específico de lobo, que era algo muy singular, ¿no? Porque normalmente se hace un seguro más amplio que incluye estas coberturas. Pero dicho eso, ambas posibilidades existen. Es una de las cuestiones que hay que mejorar y uno de nuestros compromisos, y nos puede costar, porque tenemos que intentar encajar un procedimiento administrativo nuevo en algo que está muy reglado, pero uno de nuestros compromisos es efectivamente que una vez que hemos comprobado el daño, el ganadero pueda cobrar en el menor plazo posible. Y de verdad, Jesús lo sabe porque se lo hemos dicho, es nuestra intención que esos plazos se reduzcan. De una forma tenemos que ir muy rápido otra. Porque nos quedan 5 minutos y si no sí. Van a quedar temas. ¿Había algo más que...? No, una cuestión a esto también. Lo que sí que está contemplado y valorado son la parte de no solo el daño indirecto, sino ese lucro cesante. Eso se valoró en su momento con acuerdo hace años y hemos tenido alguna reunión y está valorado. Otra cosa es que se entienda que siempre el ganado propio pueda valer más, pero eso está valorado, los baremos están, porque hay baremos de seguros, hay baremos oficiales, hay miles de baremos y estamos pagando algo por encima de esos baremos. ¿De acuerdo? Si me permites también una cuestión, pero es que muy breve, porque no quiero que el tema del norte y el sur, de todo, que la ministra lo ha dicho muy claro y yo lo he dicho muy claro. No me gustaría que esto quedara con la demagogia de que si se puede cambiar. No, se debe cambiar, porque nosotros no hemos dicho que desaparezca la protección de las poblaciones del sur. Al contrario, hemos dicho que esas poblaciones deben seguir protegidas. Lo que debe cambiarse es el límite. La población del norte ha crecido. Vamos a ajustar el límite a esa población, ¿vale? No hemos dicho que desaparezca la protección al sur del Duero. Sí, yo quería... Muy rápido, voy a procurar ser rápido. Lo que pasa es que ha habido aquí unas cosas que sí que me gustaría decirlo. En primer lugar, no quiero decir, lo que quiero decir es que es más fácil para el lobo cazar a un animal doméstico, y eso creo que nadie lo va a poner en duda, porque este animal doméstico no está acostumbrado, más de 50 años sin lobos al sur del Duero, el animal no está acostumbrado, y entonces es mucho más fácil, no digo que no sea animal. Y que luego esto, a veces nosotros tenemos dos pueblos en la provincia de Ávila, limítrofes, que son Cepeda la Mora, el pueblo de Castilla y León que más ataques ha tenido, y al lado está San Martín de la Vega del Alberche, que no ha tenido ninguno. Curiosamente, San Martín de la Vega del Alberche empieza el Parque Nacional de Gredos. En Gredos hay cabras, no sé si habrá relación, pero la gente solemos pensar que puede haber alguna relación. Bien, sí, bueno, yo quería, como hay tan poco tiempo, meter un ingrediente importante desde el punto de vista de la gestión, una vez visto el censo, y es el tema de la protección, este tema de lo que es proteger y tal, que está un poco confuso, pero hablaba yo con Luis antes de la grabación de que es verdad que a veces se tiende a homogeneizar las figuras de protección, pero yo por ver la botella medio llena siempre, me ha gustado comparar los criterios distintos de gestión o de grados de protección que ha tenido el lobo, tanto en España como en Portugal, porque la península ibérica va muy unida en eso. Y quiero decir, sin sacar una conclusión, pero esto hay que decirlo a los que nos escuchan, que, por ejemplo, veo aquí de un periódico del día 6 que parece una vergüenza, en este caso habla de que Portugal lo tenga protegido y al otro lado ya se les esté, bueno, aquí se habla hasta de aniquilando y tal. Bueno, pues curiosamente en la última reunión que hemos tenido los científicos, o buena parte de ellos, o de los técnicos, como se les quiera llamar, en Portugal hace 2 meses, Galicia y Castilla-León, que lindan con Portugal, tienen el 20% más de manadas, más o menos, por resumir, y probablemente ese 20%, desde luego lo que está claro es que en Portugal, que está estrictamente protegido, va hacia abajo. ¿Quiere decir que a mí la protección entonces no me parece bien? No, pero lo que como persona ligada a la ciencia no puedo ocultar los datos, no tengo que ser porque me salga mejor o por tener una autocomplacencia que se entiende mucho mejor en la sociedad, sobre todo urbana, de abanderar de que el lobo pase a ser protegido, pues quiero decir que los compañeros que trabajan en Portugal están tremendamente preocupados porque, y lo digo de memoria, de 11 lobos que han marcado, les han matado en 9 meses 7 u 8.
Sí, lo del tema del furtivismo es otro tema que sería largo y tendido, pero nos quedan... Luis, pero quiero decir que he dicho una cosa importante, no saco la conclusión, pero lo que no vale es decir que se les ha ligado, bueno, o cosas que un periódico soporta, más, esto está sacado ayer, más de 200 lobos matados en la montaña palentina. Mario, lógicamente, que no me corresponde a mí tanto, acabo Luis, pero sobre todo a mí sí me importa desde el punto de vista como biólogo y como de gestión, que es que los modelos de gestión no está nada claro cuál es el correcto tal, porque en todos hay muchísimo debate. No, yo creo, Luis, sí, yo cierro, porque yo creo que lo que ha dicho Mario es razón, tiene toda la razón, pero refuerza lo que mi anterior intervención. Yo creo que en el tema del lobo es más importante lo que hagamos a nivel de gestionar la ganadería extensiva que lo que hagamos con la gestión del lobo. Y Mario lo que ha dicho tiene toda la razón. Tenemos distintos modelos en distintos territorios, llámase Portugal, Galicia, Asturias. Castilla y León, con resultados dispares, con modelos de gestión dispares, pero donde hay una cosa muy interesante es, también hay modelos distintos en el tema del conflicto y de la gestión de la ganadería extensiva. Donde no se pone y no se prioriza el apoyar a la ganadería extensiva, el poner medidas no solo de pagos rápidos, que tiene que ser fundamental, sino de reducción de ataques, de prevención de ataques y de trabajar con la ganadería, pues tienes conflicto social. La diferencia entre Galicia, por ejemplo, y Castilla y León, asumiendo esos incrementos, está seguramente en la forma y el interés con el que se está trabajando por parte de ese binomio administración o trinomio administración ecologistas ganaderos, cuando aquí ha habido un incremento pero no se han resuelto los conflictos, mientras que de Galicia nunca se habla de conflictos en la prensa ni regional casi, ni sobre todo no se habla en la prensa nacional. Jesús, 20 segundos, no tardo más. Vamos a ver, yo lo que quiero dejar muy claro, que el gran pagano del tema del lobo es el ganadero. Y quiero dejar muy claro también una cosa, y si esto se cumpliera, entonces creo que habría solucionado una gran parte del problema, que es el medio ambiente es de todos, vamos a pagarle todos. En este caso le está pagando solo el ganadero. Nos quedan muchos temas en la cartera, incluso hasta si los burros y los mastines de verdad hacen algo para que el lobo no ataque al ganado. ¿Alguna cosilla por intentar intentar reducir esa conflictividad que sigue latente? Pues evidentemente es un tema todavía abierto, tenemos que seguir trabajando en esa línea, se están dando pasos. Este mismo año vamos a implementar nuevas medidas de compatibilidad con la ganadería y efectivamente el pagano, comparto completamente lo que ha dicho Jesús, de la presencia del lobo no debe ser el ganadero y en esa línea hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias a los cuatro por hacer el esfuerzo. Algunos han venido de Vitoria, de Madrid, pero es interesante tener a las personas que conocen muy bien el mundo del lobo. Gracias por estar esta noche. Gracias. Estaremos muy pendientes para cuando salga el nuevo plan de conservación y gestión del lobo, sobre todo porque nos afecta a muchos en Castilla y León. Volvemos el próximo miércoles. Hasta entonces.